Bienvenidos, bienvenidas a otra masterclass en directo de Entrenador de Cero a Online. Hoy concretamente vamos a ver el sistema triangular para crear contenido de marca personal en las redes sociales. Como os estaba comentando, para mí el contenido muchísimas veces se enfoca de la manera incorrecta porque nos centramos mucho en crear contenido sobre todo corto, con un copy, con una estructura concreta y considero que este contenido cada vez funciona muchísimo menos en las redes sociales porque no le estamos dando como esa parte más personal, dejarnos conocer tal y como somos, que al final si nos dejamos conocer tal y como somos, es lo que va a hacer que las personas conecten con nosotros y que por tanto quieran trabajar con nosotros. Por eso, el sistema triangular que vamos a ver hoy, vais a ver que tiene todo el sentido del mundo y de hecho os va a facilitar la creación de contenido y seguramente también haga que esa creación de contenido que hagáis funcione muchísimo mejor dentro de vuestras redes sociales. Antes de empezar, quiero haceros unas preguntas que quiero que me compartáis por ahí por el chat. ¿Quién de aquí o alguien de vosotros considera que le cuesta crear contenido o grabar contenido para las redes sociales? Quien le cueste, que me deje un uno por el chat. Quien considere que no, que me ponga un cero. Uno, Ricardo, Claudia, aquí no pasa nada, ¿eh? Podéis hablar sin ningún tipo de problemas. A mí no me cuesta, pero llego a la gente, pero no llego a la gente. Ok. Qué alivio, pensaba que era el único. Oye, a quien no le cueste que ponga un cero. Si no, interpreto que a todos os cuesta. Uno en publicaciones, me cuesta. Ok. Vale, yo considero que normalmente es uno de los mayores frenos que suele tener la gente, ¿no? El hecho de exponerse en las redes sociales, esos miedos, esas inseguridades. Vemos que o nos dejamos influir por lo que van haciendo otras personas, intentamos hacer lo mismo que hacen ellos, no llegamos a esa edición, a ese perfeccionamiento y nos ponemos excusas a nosotros mismos. Entonces, al final, todo esto hace que esa creación de contenido cada vez sea más difícil o sea muy difícil para muchos de nosotros. ¿Ok? Quiero haceros otra pregunta. ¿A quién le da miedo exponerse para grabar contenido? Es decir, el hecho de ponerse delante de una cámara y empezar a hablar una cámara. ¿Notas que cuando te pones te trabas mucho, te cuesta mucho hacerlo? ¿A quien le cueste o le dé miedo que me ponga un uno? ¿A quien no que me ponga un cero por el chat? Ya sea en contenido como en historias o lo que sea, ¿ok? ¿Vale? Hay un cero, uno, cero, a mí me gusta, eso está fenomenal. Ahora solo falta explotarlo. Uno, me atrevo y me pongo nerviosa, fenómeno. Perfecto. Quería iniciar la masterclass con estas preguntas porque son cosas que en muchas ocasiones nos pasa. A lo mejor si llevamos más tiempo, pues a lo mejor ya no nos pasa, pero yo recuerdo que cuando empecé me daba pánico exponerme a una cámara. Yo era una persona súper retraída, súper insegura y todo lo que era hablar en público, que la gente me viera grabarme, me daba muchísima vergüenza. Pero al final el hecho de exponerme a la cámara de forma constante, decir, oye, yo sé que tarde o temprano voy a acabar haciendo esto. Cuanto antes rompa estos miedos, estas inseguridades, muchísimo mejor. Y al final la repetición continuada de las acciones es lo que hace que pierdas todo este miedo. Y es que al final esta creación de contenido para mí radica en que en muchísimas veces em, la gente le enfoca de la manera incorrecta, esa creación de contenido. Y el problema sobre todo radica en que la gente no sabe cómo escalar, cómo hacer crecer tanto las redes sociales como la marca personal como sus servicios. Es decir, tenemos creado dentro de nuestra mente que para hacer todo esto tenemos que hacer determinadas acciones, por lo que vemos en las redes sociales, por lo que hemos creado que nos han dicho siempre, y al final vivimos condicionados por esos factores que nos hacen que nosotros creamos que tenemos que crear el contenido de una determinada manera que a lo mejor, no digo que lo sea, pero que a lo mejor no es la forma más adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que lo que necesitamos para vivir de las redes sociales o vivir como entrenadores online
son seguidores, son likes, son interacción, es alcance, si queremos vivir de esas redes sociales. Y por tanto, eh, para tener eso, muchísimas veces nos centramos en ese contenido corto, porque obviamente si no subimos ningún tipo de contenido, no nos centramos en ese contenido, pues tener esas métricas bien es muy difícil. Por tanto, le dedicamos muchísimo a ese contenido corto, le dedicamos muchísimo tiempo para intentar que funcione lo mejor posible. ¿Y qué es lo que consideramos que funcione ese contenido corto? Pues el hecho de que tenga muchos likes, que se viralice, que nos vengan muchísimos seguidores. Y claro, si no tenemos eso, es que el contenido no está funcionando. Por tanto, como pensamos que es eso lo que necesitamos para vivir de las redes sociales, le ponemos el foco en eso. Y realmente es porque realmente no sabemos lo que tenemos que hacer para poder vivir de las redes sociales. Por eso lo enfocamos mal. Entonces, obviamente, para que nos descubran, el contenido corto es importante, pero para que nos compren, el contenido corto no es lo importante. Para que nos compren, tenemos que enfocar otro tipo de contenido. Porque si queremos que la gente nos compre únicamente por contenido corto, tienen que pasar muchísimo tiempo para que nos consuman y que finalmente nos acaben comprando. Por tanto, si queremos que realmente la gente nos compre, tenemos que enfocarnos en otro tipo de contenido, que es el contenido largo. Porque si hacemos que la gente vaya a consumir ese contenido largo, lo que vamos a hacer es que la gente nos consuma muchísimo más y por tanto nos compren muchísimo antes. ¿Tiene sentido lo que digo? Si es que sí, dejadme un 1 por el chat. Si es que no me ponéis un cero, fenómeno. Entonces, esto es lo que marca principalmente las diferencias. Y para entender todo esto muchísimo mejor, tenemos que entender cuál es la diferencia entre un influencer fitness y un entrenador online. Porque yo hasta que no me di cuenta de esto, no fue cuando empecé a crecer y escalar realmente mis servicios. Un influencer fitness es una persona que lo que busca es mejorar las métricas dentro de sus redes sociales, que busca tener más alcance, más likes, más seguidores, más interacción. Pero ¿por qué a un influencer fitness le interesa esto? Porque vive de las marcas. Y las marcas lo que quieren ver es que tu contenido llegue a gente, que les conozca mucha más gente, que la gente consuma sus marcas, que compren a través de las marcas. Entonces, un influencer fitness lo que busca es esto. En cambio, un entrenador online en lo que se tiene que centrar es en atraer potenciales clientes. A mí me da igual tener 100.000 seguidores si esos 100.000 seguidores no me van a comprar nunca, porque no son mi cliente ideal. Yo lo que quiero es tener 1.000 personas que me sigan, pero que sean 1.000 personas que estén dispuestas a comprarme. Yo lo que quiero es que estas personas me consuman, que en algún punto quieran comprarme y que les pueda cambiar la vida, porque al final lo que hacemos como entrenadores es ayudar a otras personas a cambiar su vida. Y esta es la principal diferencia que tenemos que encontrar para hacer el enfoque que después vamos a ver. Y con todo esto quiero contaros una cosa que justo me pasó creo que esta semana. Y esta semana, de repente, en unas piezas de contenido, una persona me empezó a hatear y empezó a comentar de que, oye, es que tienes 200.000 seguidores en tu red social principal, en mi cuenta de fitness tienes 200.000 seguidores, pero en tus publicaciones tienes apenas 30 likes, no llegas a nadie, eres un vendehumos, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, el problema es que radica en que nosotros tenemos o pensamos que lo que tenemos que hacer es lo que os he comentado antes y realmente lo que necesitamos es centrarnos en nuestro potencial cliente y que ese nos consuma. Y de hecho yo le respondí y le dije, bueno, por un lado le dije que obviamente no tenía ni puta idea, porque es la verdad, no tiene ni idea de cómo funciona el sector realmente, pero realmente yo lo que le dije, oye, baja un poquito más en mis redes sociales, baja un poco más en mi red principal y verás contenido que ha llegado a millones de personas con miles y miles de likes, con miles y miles de interacción, porque yo cuando empecé en las redes sociales era lo que yo buscaba, porque era lo que pensaba que tenía que hacer. Y yo cuando empecé, en lo que me centraba era en llegar a miles de personas, millones de personas. Tengo contenido que ha llegado a 4 millones, 5 millones de personas, 40.000 likes por publicaciones, no sé cuántos miles de comentarios.
y eso me ha dado cero de dinero, porque era contenido que realmente estaba enfocado como en ser un influencer fitness, que yo pensaba que eso era lo que tenía que hacer para poder vivir como entrenador online. Pero con el tiempo me di cuenta que no, entonces fue ahí donde empecé a cambiar mi contenido y empecé a enfocarlo en las personas a las que yo quería ayudar. Seguramente esta persona ni siquiera haya bajado un poco de publicaciones a ver un poco más de mí, simplemente haya visto dos cosas de mí y haya dicho, oye, pues voy a tirar hate, pero eso es el problema de no preocuparse ni siquiera por ver un poco qué es lo que estás haciendo. Pero para mí esto es muy importante porque creo que al final, yo por ejemplo, soy una persona que pensaba que eso era lo que tenía que hacer y con la experiencia me he dado cuenta de que no, de que realmente si tú te enfocas en un nicho de cliente, en un perfil de cliente, y te centras en ayudar a esas personas, vas a poder impactarles de la manera adecuada y esas personas van a querer trabajar contigo a través de la marca personal, a través del contenido, en este caso largo, que a continuación vamos a ver. ¿Tiene sentido lo que he comentado? Si es que sí, dejadme un uno por ahí por el chat y si es que no, me ponéis un cero y lo debatimos sin ningún problema. Fenómeno, fenómeno. Así me gusta. Entonces, em, el problema, sobre todo como comentábamos, radica en que siempre hemos pensado que para que la gente nos compre, nos tienen que conocer. Y el contenido y las redes sociales, pues como Instagram, como TikTok, se centran sobre todo en ese contenido corto y, por tanto, en muchísimas ocasiones, bueno, os diría que en el 99,9% de las ocasiones, nos centramos en crear contenido corto para que la gente nos conozca, porque pensamos que lo que tenemos que hacer es que la gente nos conozca. Y por tanto, en mi opinión, simplemente centrarnos en que la gente nos conozca es un error. Yo con muchos entrenadores que hablo o que con los que trabajo, al principio me dicen, oye, la gente no me compra porque no me conoce. Y el problema no es que no te conozcan. Uno, no solo es que no te conozcan, sino que no saben quién eres. La gente te puede conocer, pero no puede no saber quién eres. Y otro es que el que te siga más gente o menos da exactamente igual. Lo que tienes que saber es cómo llegar a esa persona. No necesitas que te conozca, necesita que sepa quién eres y consumirte para que finalmente te acaba comprando. Entonces, el problema cuando únicamente nos centramos en este contenido corto nos lleva primero a dedicarle muchas horas a la creación de contenido. Yo he pasado horas, horas y horas creando el copy de las publicaciones, poniéndome a grabar en casa el contenido, después yéndome al gimnasio a grabar planos recursos, después a editar y montar el contenido, y así con una pieza de contenido al día. Le dedicaba horas, horas y horas al contenido. Después encima procrastinaba, porque buscaba en las redes sociales, yo pasaba tiempo en las redes sociales y yo decía, es que estoy viendo ideas de contenido, quiero recopilar ideas para después, pues preparármelas y grabar todo ese contenido. Entonces, al final le dedicaba muchísimas, muchísimas horas a la creación de contenido, algo que realmente no es lo más importante, no es lo principal para que la gente finalmente me acabe comprando. Dos, me daba frustración en los resultados que ese contenido me daba en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque al final, seguro que a alguno de vosotros os ha pasado. ¿Quién se ha currado alguna vez un contenido que dijera, buah, este contenido me lo voy a currar, creo que va a funcionar súper bien, y después lo subes a las redes sociales y es un mojón, no llega a nadie? Seguro que alguna vez le ha pasado a alguien, ¿no? Si os ha pasado, dejádmelo por ahí por el chat, pero yo muchísimas veces le he dedicado muchísimo tiempo a contenido, le he dedicado horas, le he dedicado trabajo, le he dedicado edición, y luego lo subo a redes sociales y no funciona una mierda. Porque al final no solo depende de ti, depende del algoritmo, depende de que le gusta a las personas, depende de un montón de cosas. Entonces, al final, si le dedicas todo ese tiempo que estamos diciendo y no te funciona, te requiere frustración. Pero sobre todo porque te estás centrando en las métricas que estamos comentando. ¿Ok? Y luego, por otro lado, tienes que trabajar el doble, porque si te centras en creación de contenido corto, más luego aportar otras muchas más cosas para que la gente te consuma más y finalmente te acabe comprando, tienes que trabajar muchísimo más. Por tanto, empezar esta creación de contenido de esta manera, o hacer la creación de contenido de esta manera, para mí no tiene sentido. ¿Ok? Cuando entiendes que la clave no está en el contenido corto, sino que está en el contenido largo,
las normas del juego cambian, porque realmente lo que buscamos con este contenido largo es que la gente nos consuma, que pase tiempo con nosotros, y eso se consigue con el contenido largo. Si no hacemos contenido largo, no hacemos que la gente nos pase tiempo consumiéndonos, pase tiempo viendo lo que les podemos aportar. Por eso el contenido largo es tan importante. Entonces, ¿dónde está el problema? Entendiendo esto, ¿dónde está el problema? Para mí realmente el problema es que cuando entiendes que realmente el contenido largo es lo más importante, te das cuenta de que enfocamos la creación de contenido en la dirección incorrecta. Es decir, cuando nos centramos en contenido corto y después tenemos que hacer contenido largo, lo estamos enfocando en la dirección incorrecta, lo estamos enfocando de abajo a arriba, no de arriba a abajo, que todo tiene más sentido, de hacer contenido largo y de ese contenido largo sacar contenido corto. ¿Veis el cambio de dirección? No hacemos contenido corto y después creamos contenido largo, sino que hacemos contenido largo para crear contenido corto. La dirección es la contraria. Por tanto, cuando lo hacemos de la primera manera, lo estamos enfocando en la dirección adecuada y todo eso nos lleva muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo y al final, por tanto, que sea muchísimo más difícil. Cuando lo hacemos en la otra dirección, de arriba a abajo, de contenido largo a contenido corto, todo es muchísimo más fácil y todo tiene muchísimo más sentido. Y aquí es donde entra el juego el sistema triangular que yo os he comentado para crear contenido. Lo que buscamos es hacer contenido muy largo para después sacar contenido largo y después contenido corto. Es un sistema triangular, ¿ok? Le cogemos este sistema y este sistema os va a facilitar muchísimo la creación de contenido. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora estoy con esta clase y imaginaros que la clase me dura una hora, yo de esta clase de una hora puedo coger seguramente a lo mejor dos trozos de 10 o 15 minutos para coger otro contenido largo. De una hora, de una clase de una hora, cojo dos clases a lo mejor de 10 y 15 minutos, por ejemplo. O cojo solo una, imaginaros. Y ya cojo otro contenido largo. Ves que a lo mejor de esta clase de una hora, de esta clase de 10 minutos, cojo 20 piezas de contenido corto. Por tanto, me ha ahorrado una cantidad de tiempo y de creación de contenido que muchísimos le dedicáis en el día a día que yo no hago. Si os fijáis, yo dentro de mis redes sociales no me dedico a hacer contenido específico para redes sociales. Yo cojo, aporto valor, creo contenido de larga duración y de ahí cojo clips, recortes para redes sociales. De esta manera el contenido, pues obviamente me facilita muchísimo esa creación y tiene muchísimo más sentido, ¿ok? Me es muchísimo más fácil. No pierdo horas y horas creando contenido como lo hacía anteriormente. Yo en el día a día me grabo, cojo planos recursos, planos de contenido, pero cojo un día a la semana, me grabo contenido largo y de ese contenido largo saco todas las piezas que quiera. O sea, yo realmente con el contenido largo que tengo me puedo olvidar de crear contenido corto, porque de ahí saco todas las piezas que yo quiera. Y claro, a lo mejor llegados a este punto, alguno de vosotros esté diciendo, claro, Arturo, pero tú tienes la comunidad que das las clases en directo y claro, de esta manera pues coges el contenido largo, ¿no? Claro, pero es que tenemos diferentes formas de crear este contenido largo. Yo, por ejemplo, lo hago con estos directos en la comunidad. Para mí es brutal porque me facilita mucho, os aporto muchísimo, conecto con vosotros y creo muchísimo contenido. Pero también lo podéis hacer de otras maneras. Podéis hacer, por ejemplo, un formato tipo podcast que creo que el otro día, por ejemplo, se lo comenté a una clienta. Dije, oye, ¿te cuesta crear este contenido corto? Ponte con una amiga, ponte con un familiar y hacéis algo a tipo podcast hablando de un tema. Y de esta manera, tú cuando estás hablando con una persona, te es muchísimo más fácil esa creación de contenido porque es un intercambio constante. Entonces te haces algo tipo podcast de 30 a 40 minutos, lo aprovechas como contenido largo y seguro de ese contenido largo sacas contenido corto. Oye, ¿que no te apetece hacer ese contenido podcast?
hay algunos de vosotros que sé que ya tenéis clientes con los que trabajáis de forma online o aunque lo hagáis de forma presencial, no hay ningún problema. Podéis hacer llamadas grupales con ellos, por ejemplo, para aprovecharlo tú para contenido. Es decir, chicos, este fin de semana o este jueves o cuando sea, os quiero hacer una clase donde os voy a hablar de las claves para que no ganéis peso estas navidades. Entonces, reúnes a 5 clientes, aunque los lleves de forma presencial, les dices, oye, lo voy a hacer online. Les reúnes de forma online y en una masterclass en directo con ellos, les haces una masterclass con 5 claves para no ganar peso en las navidades. A lo mejor es una clase que te dura 15 minutos y esa clase la puedes usar para YouTube, por ejemplo, con contenido largo y estoy seguro de que ese contenido que tú estás sacando de ahí te sale contenido corto 100% que tú puedes utilizar para redes sociales. Incluso además, si después esas personas te hacen preguntas al final, eso también es contenido corto que tú puedes utilizar para las redes sociales o incluso contenido largo que son preguntas y dudas que te hacen que tú puedes utilizar también, por ejemplo, para una red social como YouTube. Podéis utilizar también llamadas uno a uno con clientes, ¿ok? Yo me puedo poner, pues ahora con Marta, hacer una llamada uno a uno y a lo mejor Marta tiene una duda que no sabe solucionar y yo le digo, mira Marta, es que para solucionar todo esto, esto y esto, tenemos que hacer todo esto y a lo mejor yo le he dado una chapa de 10 minutos diciendo lo que tiene que hacer, pero he creado un vídeo de 10 minutos que puedo utilizar para YouTube. Es un contenido largo que puedo reciclar y de ese contenido seguro que saco también contenido corto. Podemos aprovechar quedadas con clientes. Yo, por ejemplo, este fin de semana he tenido un evento presencial, fin de semana pasado, tuve evento presencial con clientes, con alumnos, y lo que hicimos fue estar grabando pues prácticamente continuamente contenido. Yo a lo mejor hay contenido que no utilizo, que simplemente lo cojo ahí como para planos recursos, pero luego ahora, por ejemplo, le voy echando un vistazo y digo, ostras, este contenido es brutal. Lo voy a utilizar para redes sociales, lo voy a utilizar para YouTube. Entonces, al final, esa creación de contenido es súper, súper fácil. Y estos son algunos de los ejemplos que tenéis de formas de crear este contenido largo y después reciclar ese contenido corto. Pero a lo mejor aquí vosotros os podéis inventar cualquier otra manera, como grabar directamente un vídeo de YouTube o un vídeo largo y después de ahí coger recortes. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos que yo os he querido poner para que tengáis ahí. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas de todo este contenido? Porque para mí no es solo, oye, chicos, crear contenido largo os va a facilitar este sistema triangular para crear todo ese contenido, sino es que para mí tiene innumerables ventajas. Por un lado, es un contenido súper natural y súper cercano. Yo estoy aquí como en familia, ¿no? Estoy con mi familia y que para mí vosotros sois mi familia y estoy hablando como si estuviera hablando con mis padres o con mis hermanos o con mis amigos. Entonces, al final, me muestro tal y como soy con todos vosotros. Y el contenido que os doy a lo mejor es de muchísimo valor y me estoy mostrando tal y como soy, hablando tal y como soy. Por tanto, va a generar una conexión brutal con todos vosotros. Y genero esto, ¿qué estoy generando también? Contenido de marca personal. Si me estoy mostrando tal y como soy, os hablo de experiencias, de historia, de inspiración y demás, estoy creando contenido de marca personal. Vais a conectar muchísimo más conmigo. Si conseguimos ser naturales, cercanos, crear contenido de marca personal, ¿qué va a generar también con vosotros? Muchísima confianza. Vais a confiar muchísimo en mí. Y si encima eso lo utilizamos para contenido corto, también va a confiar en mí ese contenido corto. Por otro lado, ¿qué nos va a aportar también? Nos va a dar mucha autoridad, porque cuando la gente ve a una persona que es experta en un área de conocimiento, pues a lo mejor impartiendo clases en directo, creando contenido largo, en eventos presenciales con alumnos y cosas así, eso da muchísima autoridad. La presencia que tiene ese tipo de contenido está por encima de un contenido que yo me grabo en casa con una televisión detrás o con un armario detrás, te da muchísima autoridad. ¿Ok? Entonces, la presencia que tiene ese tipo de contenido en las redes sociales es muchísimo mayor. ¿Qué ventajas tiene también? Matas hasta dos o tres pájaros de un tiro. Es decir, yo puedo aprovechar contenido largo para contenido corto. Estoy matando dos pájaros de un tiro. Contenido largo, si lo hago con alumnos, mato también
otro pájaro de un tiro, porque estoy aportando contenido a clientes, les estoy dando valor y lo estoy aprovechando para coger contenido corto o otro tipo de contenido. Mato varios pájaros de un tiro, tiene innumerables ventajas. Y por otro lado, también estoy cogiendo diferentes estilos, porque igual que yo cojo contenido pues de forma presencial, como hice el otro día, ahora estoy aquí en una llamada con vosotros, después a lo mejor cojo y me grabo un contenido largo en la terraza, después a lo mejor quedo con un cliente y me grabo contenido largo también, entonces utilizo diferentes tipos de formatos. Y por tanto, al final, creas una cantidad de contenido brutal para las redes sociales. Tienes innumerables formatos para estar cambiando, para estar aportando continuamente y para mí este sistema es brutal para la creación de contenido. Yo no me tengo que preocupar nada ahora mismo de decir en plan, oye, voy a estar creando contenido para las redes sociales. Digo, oye, ¿cómo puedo dar, cómo puedo aportar a mi comunidad? ¿Cómo puedo aportar en una llamada uno a uno con un cliente? Les doy lo máximo que puedo y de ahí saco contenido para utilizarlo en otros formatos. Y al final todo esto os va a facilitar muchísimo más todo lo que hagáis en las redes sociales. Os va a dar tranquilidad. O sea, para mí todo este contenido es brutal. ¿Tiene sentido lo que hemos comentado, este sistema triangular? Si es que sí, dejadme un uno por ahí por el chat. Fenómeno. Así me gusta, chicos. Pues, si os parece, voy a hacer un mini resumen de todo lo que hemos visto y dejamos un espacio para dudas, ¿ok? Ok, chicos, pues lo que hemos estado viendo sobre todo es que principalmente el enfoque a nivel de creación de contenido se hace en la dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque vamos de abajo arriba en vez de arriba abajo. Es decir, empezamos por el contenido corto y claro, si después tenemos que hacer contenido largo para que nos consuman más, nos requiere todo muchísimo más esfuerzo. Vamos de abajo arriba. En cambio, si cambiamos esa dirección de contenido largo a contenido corto, pues obviamente facilita muchísimo más esta creación de contenido. ¿Por qué hemos llegado a la conclusión de que esta es la dirección incorrecta? Principalmente porque lo que busca mucha gente con las redes sociales es tener seguidores, tener likes, tener interacción, llegar a muchísima gente, y hemos dicho que ese es un contenido de influencer, que es realmente lo que buscan los influencers, trabajar con marcas que firmen un contrato y que les dan no sé cuánto porque está haciendo que no sé cuántas miles de personas conozcan su marca. Ese es un contenido de influencer. Ese contenido no os va a dar clientes, o al menos clientes que estén dispuestos a pagar lo que valen tus servicios. Por otro lado, tenemos el contenido de entrenador personal, de entrenador personal online, que aporta un contenido que es realmente de valor para sus personas, para el cliente, a las personas que queremos ayudar en este caso. Y para eso, obviamente, de alguna manera podemos hacer contenido corto, pero hacerlo en esta dirección que hemos propuesto, de arriba a abajo en vez de abajo a arriba, nos va a permitir crear muchísimo más contenido. Si creamos de abajo a arriba, de contenido corto a contenido largo o solo contenido corto, esto nos lleva a trabajar muchísimas horas, dedicarle muchísimas horas al contenido corto que en muchísimas ocasiones no tenemos porque tenemos clientes presenciales, tenemos clientes online y al final no podemos dedicarle todo este tiempo a esta creación de contenido. Por otro lado, si lo tenemos, nos da frustración porque a lo mejor en muchas ocasiones no funciona como nosotros esperábamos. Y por otro lado, tenemos que trabajar el doble. En cambio, si todo esto lo pasamos a un sistema triangular, donde vamos de un contenido muy largo a contenido largo que podemos utilizar, por ejemplo, para YouTube, y después de todo este contenido sacamos clips de contenido corto para las redes sociales, trabajamos una vez y creamos muchísimo contenido de una forma masiva, ¿vale? Donde estamos aportando valor, porque si estamos aportando valor dentro de ese contenido largo, nos sirve para crear muchísimo contenido corto. ¿Qué formas tenemos de crear ese contenido largo? Que no tiene por qué ser solo un directo como este. Pues tenemos muchas formas, como pueden ser, bueno, directos, que sería esto, tipo podcast, llamadas grupales con clientes, llamadas uno a uno, quedadas con clientes, eventos presenciales. Cualquier cosa así nos sirve para crear contenido largo, contenido un poquito menos largo y contenido corto. ¿Qué ventajas tiene todo este tipo de contenido? Pues nos aporta ventajas como que es natural y cercano, nos hace crear marca personal, nos da confianza, nos da autoridad, nos permite matar varios pájaros de un tiro y obviamente nos permite crear diferentes tipos de estilo. Por tanto, al final, este es el sistema que creo que os puede facilitar muchísimo toda esta creación de contenido.
Así que a partir de aquí, chicos, dejamos espacio para preguntas, dudas de todo lo que hemos hablado y que me comentéis pues cualquier cosa que necesitéis. Quien quiera poner duda por ahí, pues que lo ponga sin problema, ¿ok? O vuestra visión, vuestra percepción de lo que hemos comentado, darle caña. ¿Vale? David dice, yo puedo realizar contenido largo y corto sin miedo y con naturalidad, pero no llego a la gente, ¿vale? Y ya habría que ver el enfoque que estás dando, porque al final el hecho de llegar a la gente, para mí, sobre todo lo más importante es llegar a la gente que quieres llegar, ¿ok? Entonces, tú tienes que tener claro a qué personas te estás dirigiendo, porque en cuanto tú tienes claro a esas personas, el mensaje que transmites es muchísimo más directo y por tanto el aporte de valor que tú das a todas esas personas va a ser muchísimo más claro. El problema que yo veo muchas veces cuando no llegamos a las personas es que tenemos un mensaje muy disperso. Es decir, tocamos muchos puntos de vista distintos o intentamos ayudar a todo el mundo. Entonces, al final, que nuestro mensaje cale en las personas es muchísimo más complicado. Cuando sabemos a qué persona estamos hablando, qué dolores tiene, qué problemas tiene, etcétera, etcétera, el mensaje que tenemos es muchísimo más directo. Entonces, en muchas ocasiones, esto nos permite llegar muchísimo mejor a las personas. Y por otro lado, obviamente, aunque no tengamos problema de crear ese contenido, tiene que estar hecho medianamente cuidado, ¿no? Es decir, no podemos subir cualquier cosa, sino que realmente digamos, oye, pues vamos a subir esto, saber lo que estamos haciendo y cómo estamos llegando a las personas. ¿Ok? Por aquí ABG, que no sé su nombre, dice, ninguna duda, todo perfecto, Arturo. Si puedes poner por ahí el nombre, pues perfecto. Está súper bien explicado. Nosotros no nos complicamos. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, veo muchísima gente que procrastina con el contenido y realmente es a lo mejor por esos miedos a grabarse, por esos miedos a exponerse. Y realmente al final, si por ejemplo estáis en una sesión con clientes, tú te estás grabando y se te quitan todos esos miedos porque estás con otras personas y les estás aportando. Entonces tú al final, sin darte cuenta, creas contenido que se te ve súper natural y súper cercano. Y si tú eres experto en un área, que considero que aquí todos sois expertos en lo que hacéis o tenéis ese conocimiento de lo que estáis haciendo, pues obviamente aportar y ayudar a las personas, seguro que podéis hacerlo. Lo que tenéis que romper es esa barrera del miedo. Por aquí Carlos dice, me parece muy acertado y me gustó mucho la idea de podcast. Hay que tener un mensaje poderoso. A mí, por ejemplo, del podcast, me gusta mucho que es un formato que te da mucha autoridad. Te da como que la gente te da mucho respeto cuando lo haces en modo podcast. ¿Ok? Por aquí Charlie se tiene que ir, pues chao Charlie. Vale, mi historia de superación sería muy fuerte, pero tengo que saber transmitirlo. Tienes razón, hay que hacerlo mejor y más metódico y que llegue. Para mí, si siempre que transmitamos a través de nuestra historia, la conexión que vamos a tener con los clientes, con las personas que nos están viendo, va a ser muchísimo mayor. Y de hecho, si lo enfocamos a nivel de marca personal, siempre lo tenemos que hacer a través de nuestra marca personal, a través de nuestra historia, porque es donde vamos a generar un vínculo. ¿Ok? Yo si os dais cuenta, yo muchísimas veces lo que hago es contaros cosas que me han pasado a mí. Pues, por ejemplo, como os he dicho, con esta persona que me estaba tirando hate en comentarios, y yo le he dicho, oye, yo es que antes pensaba así, yo pensaba como tú, y de hecho yo he tenido muchísimos likes, muchísimo alcance, muchísimos seguidores en las redes sociales, y me he dado cuenta de que ese no es el camino. Por eso ahora tengo 30 likes o llego a 10.000 personas o llego a lo que sea, porque sé que eso no es lo importante, sé que mi mensaje está llegando a la gente que yo quiero y por eso tengo esos resultados. Si tú no tienes esos resultados será porque no sabes cómo funcionan las cosas y deberías escuchar a alguien que ya ha pasado por eso, a lo mejor.
Vale, aquí al final, para hacerse buenos en Instagram y llegar a gente y demás, para mí es ir adquiriendo habilidades. Yo os lo he comentado, yo al principio cuando empecé tenía miedo, tenía pánico a la cámara, entonces yo era muy malo comunicando. Ahora no me considero un experto, pero no, considero que no soy tan malo. ¿Pero por qué? Pues porque me he expuesto. Me he expuesto a grabar contenido, crear contenido, hacer directos, trabajar con muchas personas, grabar, grabar, repetir, fallar, repetir, repetir, seguir, seguir, seguir. Y al final se trata de eso, de que tú vayas constantemente. Si te estás decidida a empezar ahora, Ángela, pues es como, oye, ponte y hazlo continuamente en el tiempo, sin parar, porque ahí al final será donde veas que empiezas a tener resultados, empiezas a mejorar todas esas habilidades y poco a poco lo vas a ir haciendo mejor. Para mí el mayor error que suele cometer la gente es no tomar acción, porque la acción, yo siempre lo digo siempre, la acción es algo que te ayuda a practicar y mejorar día a día. Si tú es algo que quieres hacer pero no tomas acción, nunca vas a mejorar, nunca vas a progresar. Siempre cuando empieces nunca lo vas a hacer bien. Entonces, al final es practicar, practicar, practicar e ir aprendiendo, formándote y mejorando habilidades. De hecho, hoy, por ejemplo, creo que se lo he contado a Claudia, pero creo que el otro día en el evento también lo comenté. Yo hace año y medio, en verano del año pasado, que es cuando empecé a sacar un poco más la parte de mentorías con entrenadores y demás, y con esta comunidad empecé en diciembre del año pasado, hace un año prácticamente. Pues yo empecé en verano del año pasado a enviar emails prácticamente todos los días. Yo cuando empecé a entregar emails, a enviar emails, tenía a lo mejor 10 personas en mi lista de emails. No tenía nadie más. Pero yo sabía que esos emails iba a ser algo que tarde o temprano iba a hacer y que iba a estar enviando emails prácticamente todos los días durante muchísimo tiempo. Y no me dejé influir porque únicamente tuviera 10 personas. Yo los enviaba como si ya tuviera 1000 personas dentro de mi lista de emails, diciendo, oye, sé que esto tarde o temprano va a estar llegando a la gente. Entonces yo empecé a actuar como si tuviera 1000 personas en mi lista de emails, sin dejarme condicionar porque únicamente tuviera 10. Entonces empecé a enviar emails, emails todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y tarde o temprano esa lista fue aumentando. Pasó de tener 10 a tener 100, a tener 500, a tener más de 1000. Y cuando he hecho esto de forma continuada en el tiempo, me he dado cuenta de que después había gente que sí que ha estado leyendo mis emails todo este tiempo. Y la gente me lo ha dicho, me ha dicho, oye Arturo, ahora no me están llegando tus emails. ¿Me puedes meter en tu lista? O creo que hace tiempo que no me llegan tus emails. ¿No estás enviando o es que no me están llegando? Y luego ha habido gente que me ha contactado porque le han llegado mis emails y han querido contactarme por eso. Y me han dicho, oye, es que leí tu email el otro día y me vi reflejado en lo que comentabas en el email y quiero trabajar contigo. Y al final esto, gracias a yo en ese momento pensar eso es lo que me ha hecho seguir trabajando y ser constante en el tiempo. Y obviamente esto ahora me motiva muchísimo más para seguir haciendo todo esto. Que seguro que a muchos de vosotros, y en alguna ocasión, que muchos de vosotros sé que estáis empezando, seguramente tener esto en cuenta os va a ayudar en un futuro a tener en cuenta esta historia, ¿no? No sé si te acordarás de mí, soy la chica que iba perdida, que te escribió por Instagram la otra vez. Pues Ángela, pues ahora mismo no me acuerdo, porque es que me escribís mucho por Instagram. Si puedes especificar un poco más. Ah, tienes 13 años, ¿vale? A ver, yo si tienes 13 años, lo que te puedo recomendar es que sobre todo que estudies, si realmente es si esto es lo que te gusta, que obviamente vayas empezando, pero sobre todo que vayas aprendiendo y creciendo a nivel de conocimiento y habilidades. Eso es lo que te recomendaría ahora mismo, ¿ok? Y cuanto a más práctica cojas, obviamente, pues mejor. Sí, sobre todo porque al final los likes, por ejemplo, que decís aquí, a mí los likes es que no te dan clientes, porque hay mucha gente que te ve que no te da like, pero que te está consumiendo por muchos sitios, ¿ok? ¿Alguna recomendación para mejorar en la comunicación, además de repetir ejercicios, alguna formación, algún libro de aprender a comunicar mejor? Yo, por ejemplo, de comunicación no me he hecho ninguna formación, pero sí que hay un tío que le sigo bastante en Instagram, que es Fer Miralles, a lo mejor alguno lo ha escuchado alguna vez, que es experto en comunicación, ¿vale? Yo a nivel de comunicación, lo que os recomiendo es que os pongáis delante de una cámara y que os pongáis a hablar. Da igual de qué habléis, poneros una cámara y poneros a hablar y que empecéis a subir contenido. Yo una tarea que creo que lo he repetido por aquí muchas veces
es el hecho de que os pongáis una cámara delante y digáis, voy a hablar de un tema concreto y os pongáis 10, 15 minutos, el tiempo que sea, a hablar sobre un tema concreto. Las normas son que te pongas a hablar de ese tema, que no vuelvas a empezar, es decir, no puedes volver atrás ni puedes parar la cámara. Si practicas así, vas a ver que te vas a hacer un experto comunicando. Si haces eso todos los días, vas a ver que vas a ser un experto comunicando. ¿Y a ti, de tus seguidores, te compran tus servicios? Sí, a mí me compran mis servicios mis seguidores de Instagram, obviamente. Pero yo lo que pasa es que tengo creado un funnel que hago que la gente me contacte, ¿ok? Entonces, al final es saber cómo estructurar, cómo hacer esa captación de clientes, porque si yo tengo 200.000 seguidores, yo tengo 213.000 ahora en mis redes sociales. Esos seguidores no me compran si yo no hago nada para que me compren. La gente no llega por arte de magia. Yo tengo que tener una estrategia detrás que haga que las personas me compren. La mayoría de gente que tú ves en las redes sociales, que tiene muchísimos seguidores y demás, y se ven mucho si tienen una estrategia detrás o no, por lo que hacen. O yo al menos, como tengo esa experiencia y ese conocimiento, yo veo que si lo que están haciendo realmente es como para captar clientes o no. Quería decir, a ver, exacto. O sea, da exactamente igual likes o visualizaciones si realmente sabemos cómo llegar a las personas adecuadas. El chico de comunicación, os lo pongo por aquí, por el chat, Fer Miralles. Creo que tiene algún libro y demás. Ya os digo que yo no lo he leído ni he comprado ninguna formación relacionada, pero al final, pues el tío este sí que le he visto que sabe cositas. Pero sobre todo para mí lo más importante es, si os exponéis con contenido largo, ya sea vosotros solos hablando a una cámara, como pues en un directo con clientes o con cosas así, por un lado vais a mejorar mucho esa comunicación, vais a perder esos miedos y por otro lado vais a mejorar cada vez muchísimo más esa comunicación y vais a crear muchísimo contenido. O sea, es algo que yo recomiendo porque yo al final veo muchísimo más económico hacer esto que crear contenido corto continuamente como lo hacía antes. Ojo, no digo que a lo mejor no haya que hacer ese contenido corto, porque a lo mejor de alguna manera sí que tienes que hacer cierto contenido corto. Pero creo que este sistema triangular que os he comentado os puede favorecer muchísimo esa creación de contenido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna dudita más que tengáis por ahí? Nada. ¿Quién le apetece compartir un aprendizaje por ahí por el chat de la sesión? Algo que os llevéis, o lo más importante que os llevéis de la sesión. Si os lleváis algo, si no os lleváis nada, pues a la siguiente intentaré que sí. Gracias, Ángela. Exacto, el contenido largo es lo que manda. Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, antes me ha pasado con Claudia, que yo, por ejemplo, subí ayer, compartí una mentoría uno a uno con un cliente, que lo hicimos en un momento ahí, el otro día en el evento, que nos pusimos ahí el móvil, que tenía una duda, puse ahí el móvil a grabar, sin micro, sin nada, y grabamos una esta de 15 minutos que me quería preguntar unas dudas. He cogido ese vídeo de 15 minutos, lo he subido a YouTube y hay gente que se mete a verlo y, por ejemplo, Claudia me decía, joder, yo quiero hacer como estabas haciendo con José, tal. Entonces, al final, para que veáis que ese contenido al final llega a la gente igualmente, ¿ok? Porque hay gente que te está viendo, que te está consumiendo y ahí me ven en una mentoría con una persona, con un cliente mío
cómo le estoy aportando, cómo le estoy ayudando y la claridad que le estoy dando en lo que tiene que hacer. Y eso obviamente le ayuda muchísimo. Y a la gente le ayuda a decir, oye, yo quiero eso también. El aprendizaje y lo más importante, hacerlo sencillo siendo uno mismo. Totalmente. O sea, me gusta mucho eso de hacerlo sencillo porque muchas veces nos complicamos con lo que decíamos de el contenido largo, digo, contenido corto, con mucha edición, de esta manera, que es lo que vemos en las redes sociales, y realmente esto que es mucho más sencillo, es mucho mejor. Eres un crack. Gracias, David. Es muy interesante lo que dices. Yo todavía no inicié, así que en el momento de conseguir información y comenzar de buena manera. Totalmente. Yo creo que te va a ayudar muchísimo. Me llama mucho la atención, totalmente. Totalmente. Yo, chicos, o sea, por ejemplo, el fin de semana pasado que estuvimos con el evento, yo al final también quería ayudar, o sea, que la gente que estaba en el evento, de mis alumnos, vieran como esa parte de crear contenido. Y a lo mejor, pues estábamos en un sitio tomando algo, les decía, chicos, poned aquí la cámara o grabáis contenido largo, no hace falta que tengáis micro ni nada. Si os estáis grabando y realmente decís algo interesante, es que de una conversación así sale un contenido súper bueno para las redes sociales. Yo me grabé en el evento, dando las clases y demás, y de ahí, pues, por ejemplo, estos días he sacado como algunos clips y digo, ostras, esto creo que puede aportar muchísimo a la gente. Y cojo y lo subo y al final ahí sacas contenido súper interesante. Incluso ahora imaginaros en comidas familiares, que ya a lo mejor no me gusta a lo mejor mostrar a la familia o a la gente no le gusta que le esté grabando, pero a lo mejor de una comida familiar que me digan, oye, ¿y cómo te va? ¿O qué es lo que estás haciendo ahora tal? Y yo le explique a mi primo qué es lo que estoy haciendo o a unos amigos qué es lo que estoy haciendo, de ahí es que me podría coger incluso un vídeo para redes sociales sin ningún problema, para que veáis como un ejemplo, ¿no? En enero empezamos y sí, que estoy en buenísimas manos después de muchos vendehumos. Solo tú me has llenado y me has llegado y soy 100% sincero. Sinceridad, no regalo oídos. Pues muchas gracias, David. Iremos a por ello al 100%. Genial, chicos. ¿Alguna cosita más? ¿O lo tenemos? Si lo tenemos, me ponéis un uno por ahí por el chat y finiquitamos por hoy. Muy bien, muy bien. Qué guay, chicos. Ok, pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo otro día más. Nos vemos sábado que viene, como siempre, a las 11. La clase se queda grabada y os la compartiré por la comunidad para que la podáis ver. Y nada, pues a tomar acción, que no queda otra, chicos. Que paséis buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene y un fuerte abrazo a todos. Chao.